Buenas y bienvenidos aquí un día más al programa o al canal de Mar de Curiosidad, donde vamos a estar haciendo el temario de tecnología de la preparación para las oposiciones de secundaria. Seguimos con la serie de los 71 temas que hay que hacer para prepararse para las oposiciones y en este caso nos vamos al tema número 23, al tema que trata de la representación en perspectiva isométrica y caballera. Recordad que esto está comprendido dentro de una especie de serie de 5 temas sobre dibujo técnico. Ya vimos otros temas que eran más de qué era el dibujo técnico, ya vimos también un poquito lo que era la perspectiva diédrica y ahora nos vamos a la isométrica y caballera. Muy bien, así que bueno, bienvenidos a la gente que está ya por aquí esperando, Roley, Víctor Carrera, Lady Helsing y el resto de gente que poco a poco van entrando como siempre en estos directos. Y nada, si me estáis viendo desde YouTube, bienvenidos, sentaos, poned la velocidad por 2 y venga, vamos a por ello. Muy bien, vamos a por ello y vamos a ver de qué está comprendido este tema. Este tema es un poquito más cortito, ¿de acuerdo? Que si habéis visto el tema 22 era un poquito largo, este ya es un poquito más cortito. Así que bueno, vamos a ver primero lo que es el sistema axonométrico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es, qué significa, de qué trata este tema. Y después nos iremos primero a la representación en perspectiva isométrica, que seguramente muchos la conoceréis, que sería con la que se representan, por ejemplo, muchos juegos de estrategia. Cuando se habla de la visión en 3D inicial o las vistas en 3D para los alumnos, normalmente se empieza por isométrica. Y bueno, vamos a ver los principios de la representación isométrica, el coeficiente de reducción, la representación de figuras planas y la representación de sólidos poliédricos. Muy bien. Y después también tenemos la otra perspectiva, la caballera. Pues vamos a ver exactamente lo mismo. Principios de representación en perspectiva caballera, el coeficiente de reducción, procedimiento gráfico para aplicar la reducción, representación de figuras planas y representación de cuerpos sólidos. Ya está, y con eso habremos terminado el tema. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué nos dice en la introducción? Dice, la geometría descriptiva, que es algo que ya llevamos haciendo un par de temas, se encarga del estudio teórico y práctico de los sistemas de representación. La perspectiva de un cuerpo es su representación tal y como aparece ante un observador. Recordad que no es la representación en la medida real del objeto, es decir, no tiene por qué medir lo que nosotros representamos, ni siquiera tiene que ser completamente proporcional, puede estar deformado, eso ya lo estuvimos viendo. Desde un cierto punto de vista, los sistemas de representación en perspectiva, como el axonométrico y cónico, permiten dar una idea clara del volumen del cuerpo representado, lo que permiten es obtener la idea de cómo es ese cuerpo. Muy bien. En este tema vamos a estudiar los dos sistemas de representación derivados del axonométrico, el sistema de perspectiva simétrica y el sistema de perspectiva caballera. Muy bien, la proyección isométrica constituye una representación visual de un objeto tridimensional, en la que los tres ejes ortogonales principales al proyectarse forman ángulos de 120 grados. La verdad es que para mí es una perspectiva que se entiende mucho y se ve muy bonita, ¿vale? Pero bueno. Y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. Tiene la desventaja de no reflejar la disminución aparente de tamaño. Claro, ¿qué pasa? Que no tiene una reducción debido a la perspectiva. Todo queda plano, todo queda con la misma medida. Y entonces queda totalmente deformado. Buenas, Víctor Carrera, bienvenido. Bueno, proporciona la distancia. ¿Qué percibe el ojo humano? Es decir, cuando tú ves algo en isométrico, no lo ves como lo verías cuando lo mirases. ¿Vale? En la perspectiva caballera, la deformación de los cuerpos representados resulta pues bastante más acusada. La rapidez de su trazado y la sencillez de su método han proporcionado una alta difusión del método, así como la denominación de perspectiva rápida. ¿Vale? Tenemos la isométrica que no tiene deformación y la caballera que sí. Bueno, pues ya vamos a ver qué es esto, ¿no? Del axonométrico. Muy bien. Vamos a hablar del sistema axonométrico. La representación del sistema axonométrico se basa en la proyección de figuras de volumen sobre un plano de proyección. ¿Os acordáis que en el tema anterior vimos cómo se proyectaba un punto sobre las diversas partes
de un sistema diédrico, una parte en la vertical, una parte en la horizontal, pues en este caso lo que tenemos es que cualquier punto está representado en 3 posiciones, ¿vale? Tú tienes una horizontal, tú tienes una vertical y puedes tener una profundidad, ¿vale? Entonces lo vas representando en los 3 puntos, ¿vale? Por ejemplo, esta P está en la P', en la P, en la P triple prima, en la P doble prima y en la P', ¿vale? Sería como está proyectada, ¿vale? Y aquí es donde nos queda determinado el punto P. Si en vez de esta P fuera otra, quedaría un punto indeterminado. Muy bien. La perspectiva axonométrica produce una expresión gráfica muy semejante, por tanto, al aspecto en el que la realidad, en el que en realidad toma el objeto para el ojo humano. Se parece, es decir, si tú miras esta especie de cubo, más o menos, si tú tuvieras un cubo real y lo pusieras en la misma posición, se parecería a lo que tú ves en la isométrica. Bueno, en la axonométrica, perdona. El sistema axonométrico utiliza 3 planos de proyección perpendiculares, ¿vale? 1, 2, 3 planos que son perpendiculares entre sí, para determinar lo que se conoce como el triedro trirrectángulo. Triedro trirrectángulo. Por cierto, malditos, estuve tarareando la canción todo el día. Eso es muy feo por vuestra parte. Se me ha metido aquí y no se me ha quitado. Los ángulos que forman los ejes del sistema X, Y y Z dependen de la posición del triedro respecto al plano de proyección. Pues por las letras que las llamaremos alfa, beta y gamma, respectivamente. Bueno, muy bien. ¿Qué tipos de perspectivas axonométricas tenemos? Muy buenas, Frey Gruber, bienvenidas. Ovejas dibujantes hoy. Hoy tenemos ovejas dibujantes. ¿De acuerdo? Tenemos la perspectiva isométrica. Ah, por cierto, voy a pasaros una cosa por el grupo. Sé que algunos ya lo habéis visto, pero igualmente lo dejaré pasar por el grupo. Ya os lo dejo para vosotros. Ya hacéis con ello lo que veáis oportuno. Si lo encuentro. Vale. Vale, ok, ya lo tenéis por el grupo. Muy bien, la perspectiva isométrica, que se denomina así a la perspectiva que resulta cuando el triedro tiene una posición tal que sus aristas forman ángulos iguales con el plano de proyección. Es decir, son 3 y están en 360 grados y son los mismos ángulos, es 360 entre 3, 120. Es decir, que cada plano está separado por 120 grados. Y por tanto, los ejes forman entre sí ángulos iguales. Isométrica, medidas iguales. Los ejes de coordenadas se llaman isométricos, forman en él dibujos de ángulos de 120 grados. Por lo tanto, ¿qué pasará? Que cualquier recta que sea perpendicular la veremos o con 120 grados o con 90 menos 30, 60 grados. Entonces, este mide 120 grados y esta perpendicular mide 60 grados. Pero el ojo ya las percibe como perpendiculares, aunque no se representan como perpendiculares. Muy bien, y después tenemos la perspectiva diédrica, que es la que os acordáis de la diédrica, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Tenéis algún tipo de memoria sobre la diédrica que vimos ayer? Se emplea ese nombre si la posición del triedro es tal que 2 de sus aristas forman ángulos iguales con el plano de proyección, igualdad que se refleja al formar los ejes 2 ángulos iguales. Verdadera magnitud. Vale, algunos todavía están sufriendo con lo de verdadera magnitud de ayer, pero bueno, si veis el directo lo entenderéis. La perspectiva dimétrica, se emplea menos que la isométrica, debido a las dificultades que encierra el trazado de las circunferencias por su realización más laboriosa. Es decir, todo se vuelve como más complejo. Y después tenemos la trimétrica. Dice, los ángulos que forman los ejes de coordenadas son todos desiguales. No hay ningún eje igual. En consecuencia, y por tanto, de una desigual inclinación de las aristas del triedro con el plano del cuadro. Por tanto, cada ángulo es totalmente diferente. Esta sería esta de aquí, ¿vale? Isométrica.
dimétrica y trimétrica. Es decir, esta vemos que todo tiene la misma longitud, esta veríamos dos iguales y uno diferente, y aquí cada uno es diferente. ¿Qué pasa? Que esta nos da una mala idea a lo mejor de lo que es la realidad, pero bueno, tiene su uso. Venga, vamos a ir a la representación en perspectiva isométrica, ¿de acuerdo? Que es la primera de todas. Muy bien, para ello vamos a ver los principios de representación isométrica, ¿vale? En este caso, como ya hemos dicho respecto a lo de ayer, es bastante más sencillo y además tiene un uso bastante más, más común. Te tengo modo podcast, que el máster... Vale, perfecto. Modo podcast está bien, seguro que algo aprendes. Dice, el sistema de representación isométrica es un tipo de axonometría ortogonal. ¿Por qué ortogonal? Porque están separadas a 90 grados, ¿recordáis, no? Que se define como la proyección axonométrica trirectangular. 3 rectángulos, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto al principio. En la que las 3 escalas son iguales. Eso también, ¿eh? Cuidado, las 3 escalas, las 3 proyecciones tienen que ser iguales, si no, no nos sirve. De modo que el triángulo fundamental determinado por el plano del cuadro, al cortar el triángulo es equilátero. Es decir, si nosotros cortamos a la misma altura las 3 proyecciones, nos sale un triángulo equilátero, ¿vale? De los mismos lados. Estas cosas ahora mismo diréis, ¿y para qué me sirve? Pues me sirve para determinar que cualquier cosa que mida lo mismo dará igual en qué cara lo esté proyectando. Se verá igual. Y eso es muy importante, por ejemplo, a la hora de hacer giros, a la hora de representar, etc. Dice, los elementos que representa son los siguientes. Pues los 3 planos de proyección, que tenemos que tener en cuenta. Los 3 ejes, X, Y y Z. Un plano del cuadro, ¿vale? Que lo obtendremos al cortar los planos de proyección. Y el triángulo de trazas. ¿Os acordáis de las trazas que también hicimos en el tema anterior? Aquí lo que estábamos hablando, por ejemplo, es que cualquier elemento que nosotros tengamos definido tiene 3 trazas. No tiene 2, tiene 3 trazas, ¿vale? Bueno, como se puede ver en la figura 3, el sistema isométrico se compone de 3 planos de proyección que concurren en un punto que llamaremos O, formando un trirectángulo, ¿vale? Es decir, y que solo veíamos el primer octeto. Vale, en este caso no. En este caso vemos todo. Aquí vemos todo. Vemos por delante, vemos por detrás, vemos todo. Dice, la intersección de estos 3 planos, llamados planos de coordenados, determina 3 ejes perpendiculares entre sí, ¿vale? Que son los 3 que se ven normalmente. Cada uno de ellos al plano determinado por los otros 2. Esto no debería ser muy difícil. Esto es simplemente que tenemos 3 ejes y tenemos por lo tanto 3 planos. Muy bien, que se colocan en el sentido de las agujas del reloj. Reservando la Z para... Mirad cómo lo marcan ellos, ¿eh? La Z para las alturas. ¿Veis que siempre hemos tenido la discusión esta de si la Z es la altura o la Y es la altura? En este caso, para dibujo técnico, la Z es la altura. Por lo tanto, la X será y además está en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, si Z es la altura, Y es la tercera. Es Z, X, Y, Z. Vale, por lo tanto, la X es la que se nos va para la derecha y la Y la que se nos va para la izquierda, ¿vale? Para poder dibujar el triedro sobre un solo plano, se cortan 2 planos de ejes de coordenadas con un plano oblicuo a los mismos y se denominará plano del cuadro o plano representación, que equivaldrá al papel sobre el que se dibuja, es decir, sería lo que nosotros estamos viendo. Regla de la mano derecha. Por cierto, curiosidad, regla de la mano derecha se usa no solo para temas de dibujo, sino que también se usa tanto para el tema de electricidad, en el que tendríamos el campo magnético, la fuerza, corriente eléctrica, campo magnético y fuerza, para desapretar tornillos. Y después hay alguna otra cosa como Coriolis, que también se usa normalmente lo de la regla de la mano derecha, para adelante o para atrás, según si estás en el polo norte o polo sur. No, vosotros me estáis viendo en espejo. Esta es mi derecha, yo soy zurdo, ¿vale? Es decir, esta es mi izquierda. Los electrones son zurdos, totalmente, siempre. Muy bien. Proyectando dichos ejes sobre el cuadro, se obtienen 2 ejes de coordenadas abatidos, X, Y y Z, en el triángulo ABC,
llamado triángulo de las trazas, ¿vale? ¿Vale? Que era lo que estábamos viendo en la figura, bueno, lo que vamos a ver en la figura número 4, ¿vale? Que es el triángulo de las trazas. Muy bien. Bueno, es un trirectángulo del triedro primitivo, perpendiculares a B, BC y CA, del triángulo de las trazas, ¿vale? AB, a ver si lo puedo marcar, AB, BC aquí y CA, ¿vale? Dice, la proyección de cualquier cuerpo sobre los planos de proyección se efectuará mediante perpendiculares a estos. ¿Vale? Nosotros cogemos cualquier punto y una perpendicular. Cualquier punto y una perpendicular, cualquier punto y una perpendicular. Entonces solo tenemos que marcar las posiciones en los tres planos. Es muy sencillito realmente. Encontrar un punto. Muy bien. Venga, vamos a otra cosa. El levogiro. Y dextrógiro, que sería girar hacia la derecha. Muy bien. Coeficiente de reducción. Dice, al proyectarse los ejes coordenados sobre el plano del cuadro, sufren una reducción que no solo afecta al eje proyectado, sino también a todos los cuerpos que se proyecten en cada uno de los tres planos. Dice, por esta razón, los cuerpos dibujados en perspectiva isométrica tendrán sus dimensiones reales afectadas por el coeficiente de reducción. Por lo tanto, no estamos viendo la medida real, estamos viendo una medida real multiplicada por el coeficiente de reducción, que se define como la relación existente entre la longitud de un segmento proyectado y la verdadera longitud del segmento. Es decir, yo tengo algo de 5 centímetros y lo dibujo como de 3 y entonces ahí tengo el factor de reducción. Dice en la figura. Los 6 analiza un ejemplo para su mejor comprensión. Nos vamos a la 6. Tenemos el teorema de Tales. Tenemos, señores, el teorema de Tales, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo un segmento original que quiero que me mida A, ¿de acuerdo? Y lo tengo sobre una recta y al querer proyectarlo con sus perpendiculares, pues lo veré realmente afectado por este factor de reducción. Y entonces, pues me dirá este alfa, entre paréntesis, que es más corto que el original. Muy bien. Dice, si sobre un eje cualquiera X se encuentra oblicuo con un plano P o en el punto O, se toma una medida cualquiera, ¿no? Tomamos una medida cualquiera, proyecta la proyección, tal, y entonces vemos la distancia. El dibujo en la mano derecha, pero en electricidad los campos es la izquierda. No, hombre, no. En electricidad el tema de los campos no se hace con la derecha también. Es decir, siempre me ha sonado hacerlo así. Con la derecha. Diría yo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando. Que no me extrañaría. Ahora mismo me está dando... Vale, me han... Ah, hostia, la regla de la mano izquierda. Vale. Ah, pero porque vosotros ponéis la intensidad aquí. Claro, porque tú pones la intensidad aquí. Es decir, si tú pones la intensidad aquí... Es decir, fíjate. Si yo pongo la intensidad aquí, ¿vale? Esta sería mi izquierda. El campo aquí y la fuerza aquí y lo giro. Yo tengo la intensidad aquí, el campo aquí y la fuerza aquí. O sea, que básicamente yo y bueno, tú y yo estamos diciendo lo mismo. Fuerza, campo, intensidad. Regla la mano derecha o intensidad, campo, fuerza en el mismo sentido. Venga, volvamos al dibujo antes de que nos perdamos. Mira, justo lo mismo que me dices. Bueno, para los que estuvieran queriendo saber de dibujo técnico ya hayan acabado aprendiendo algo de electricidad. Lo siento. Venga, seguimos. Los valores de las relaciones entre la unidad de medida y los ejes en el espacio y en los ejes proyectados dependen de la abertura del ángulo que forman con el plano del cuadro. Es decir, cuanto más abierto, más relación, ¿vale? Al ser los ángulos iguales, la relación existente entre los tres ejes será la misma. Eso está muy bien, porque se reduce igual en los tres lados. Por tanto, el sistema isométrico, al tener los tres ejes en el mismo grado de inclinación, el coeficiente de reducción y su consiguiente escala serán iguales. La figura 7 nos muestra el abatimiento pues, de un triángulo 0AB, 0AB, ¿de acuerdo? Este sería el triángulo. Ahí. No me deja acabar de aquí ahora.
¿vale? Sobre el eje X, ¿vale? Hemos pillado el 0 a B y lo hemos abatido sobre el eje X. Dice, la escala no solo se puede obtener de forma gráfica, también pues se puede sacar de forma numérica, ¿no? Nosotros tenemos el factor de escala, que sería el número original partido por el número resultante, ya está. Bueno, al revés, el número resultante partido por el número real. Bueno, pues esto sería un ejemplo y nada. Venga, dice, en muchos casos, al ser tan pequeña la reducción, se prescinde de ella y dibujaremos directamente a escala 1:1. Esto es típico. Normalmente en la escala isométrica vas a intentar hacer reducciones, pero como tampoco le vas a ganar tanto, directamente lo haces sin escala y tiras. Entonces, pues tampoco queda mal, ¿de acuerdo? Es bastante útil. Muy bien. Vamos al lío. Dice, representación de figuras planas. ¿Cómo representamos una figura plana en una vista isométrica? Dice, existen varios procedimientos para realizar el trazado de figuras planas en perspectiva isométrica. En este tema se analizan algunas de las principales figuras y sus representaciones según los métodos más sencillos comúnmente utilizados. Dice, el método general de construcción para polígonos regulares o no consistirá en dibujar la figura por métodos sencillos conocidos y después abatirla, ¿vale? Lo mismo que hemos visto antes. Cogemos, dibujamos, abatimos. ¿Vale? Fijaos que muchas veces se suele trabajar con el concepto de abatimiento, ¿de acuerdo? Sobre todo en este tipo de dibujos. Dice, venga, ¿cómo vamos a representar un cuadrado, no? Pues se parte el cuadrado sobre un plano horizontal. Cogemos el cuadrado, plano horizontal. Se mide sobre el eje Y del espacio que desea y quedará separada la figura X. A ver si nos explica aquí un... ¿Vale? Para dibujar un cuadrado, pues cogemos, dibujamos uno, dibujamos otro, dibujamos otro y después básicamente lo abatimos. Se te está calando el directo. De momento yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Una circunferencia. ¿Cómo se haría en el sistema isométrico? Pues lo mismo. Si está definida dentro de un cuadrado, pues yo defino los puntos focales en los que estaría y la puedo dibujar. El cubo, ¿vale? Este eje es para arriba, este está hacia mí y este está también hacia mí. Por lo tanto, el cubo está siempre hacia mí. Siempre que nosotros hagamos una vista isométrica, pensad que estamos mirando a un objeto en el cual el eje está más al fondo, ¿vale? El eje está hacia adentro. El eje nunca lo vamos a tener por delante. Siempre lo vamos a tener por detrás, ¿vale? Ese sería un poquito el objetivo. Bueno, Free Groover, lo siento. A ver si se recupera un poquito el directo. Vale. Dice, conocido... Sí. Porque yo estoy viendo que más o menos... A mí también estoy viéndolo en diferido y también en teoría me está saliendo bien, sin ningún fallo. Estoy visualizando los datos y me dice que no, que vamos bien. ¿Vale? Bueno, en todo caso, lo tenemos ya más o menos visto. ¿De acuerdo esto? Muy bien. Dice... Vale, perfecto. Dice... Se parte del cuadrado del lado de figura de diámetro. Bueno, ya lo hemos visto un poquito cómo se hace, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente se va dibujando los diversos planos. Este, 3/4 de lo mismo, ¿vale? En esto, cuando teníamos los dos ejes focales, pues dibujamos un arco, dibujamos un otro arco, dibujamos tercer arco que saldrá de este punto focal. Bueno, perdón, de este punto focal y este que saldrá de este punto focal. Y entonces ya lo tenemos todo. Muy bien. Venga, representación de un pentágono, ¿no? ¿Cómo seguimos dibujando elementos? Pues nada, se dibuja un pentágono, en este caso uno que está en oblicuo, A, B, C, D, Y, ¿vale? Lo dibujamos. Lo vamos a dibujar en verdadera magnitud, ¿os acordáis, no? Lo de verdadera magnitud. Y después, pues lo tendremos que proyectar, ¿vale? Porque nosotros tendremos el ángulo. Entonces, básicamente, cogemos cada uno de ellos sobre el punto y lo abatimos los grados que nos hagan falta. ¿Eh? Aquí lo tendríamos explicado, más o menos. Nosotros tenemos que ir obteniendo los vértices. Se trazan desde los puntos 1, 2 y 3 paralelas al eje Y, ¿vale?
Cogemos el eje Y y tenemos que trazar paralelas, ¿vale? Y tenemos que llegar al punto de unión, ¿veis? Aquí. ¿Veis el eje 1, 3? Aquí. Pues básicamente nosotros tenemos que trazar una paralela Y hasta el 1. Y por este lado tenemos que trazar desde la alfa una paralela de B a 2 hasta el 1. Y entonces, pum, lo puedes tirar, lo puedes tirar, lo puedes tirar. Y te van saliendo los puntos. ¿Vale? Te van saliendo los puntos. Sale este y te sale este. ¿De acuerdo? No sé si lo veis exactamente. Y entonces ya lo tendríamos sobre qué eje está. Y después, básicamente, le hacemos lo mismo. ¿Vale? Al unirse los nuevos vértices, se obtiene como resultado el pentágono de la vista isométrica. Este, por ejemplo, se baja de B a la mitad y paralela Y hasta B. Entonces, bueno, es bastante sencillito, es bastante sencillo. Una vez lo tienes por la mano, va saliendo bastante bien. Este es el típico ejemplo que necesita un par de prácticas para que te salga correctamente. Pero bueno, aquí tenéis todo el proceso. Bueno, este os sonará mucho más. Representación de cuerpos poliédricos. ¿De acuerdo? El cubo, que es el típico que se hace para empezar. Pues nada, el método de construcción que se explica a continuación es aplicable a cualquier figura volumétrica sencilla. Siempre que tengáis que hacer diversas figuras en un sistema isométrico se va a hacer igual, ¿vale? Bueno, primero se mide el lado del cubo sobre cualquiera de sus ejes, pues lados, sobre el otro lado o sobre vertical, ¿de acuerdo? Y básicamente vamos haciendo las proyecciones, ¿vale? Este es bastante fácil, este también. Y una vez lo tenemos, lo único que tenemos que trazar son perpendiculares. Que en este caso hacer esta perpendicular es hacer una paralela al otro eje. Es decir, cogemos este eje, le hacemos una paralela que coincida con el vértice, encontramos el punto. Y en el otro lado igual, cogemos otra paralela que sea... Bueno, la perpendicular que será paralela a este eje de aquí. Entonces nos sale un vértice, que sería este puntito. Y ya está, cerramos y tenemos nuestro cubo. ¿Vale? Es muy sencillito. Este seguramente lo habréis hecho todos. Bueno, también si tenemos algún otro tipo de figura poliédrica, pues lo mismo, nosotros vamos encontrando los puntos. ¿De acuerdo? En este caso tendríamos la base. Tenemos la ortogonal, ¿de acuerdo? Que la situaremos sobre el punto central de la base. ¿Vale? Nosotros tenemos la ortogonal, trazamos la ortogonal y ahí juntamos todos los puntos de la base y ya está, ya la tenemos. ¿Que tenemos una base y tenemos que darle altura? Pues desde cada punto de la base también le trazamos otra vez la arista. La altura de la arista, ahí ese se me ha doblado. Le trazamos la altura de la arista y ya está. Vale, trazamos esta. Y trazamos esta y trazamos esta y ya lo tendríamos. ¿Vale? Ya está. Buenas, modo podcast ASMR, perfecto. Sí, hoy vamos bien, vamos bien. ¿Vale? La pirámide, pues nada, lo que hemos dicho. Tenemos la base, que está en el plano horizontal XY, ¿de acuerdo? Y la ortogonal, la altura que la tenemos en H, pues nada. Desde cualquier punto de la base trazamos, ya lo tenemos, ¿vale? Pensad una cosa. La altura la tenemos que coger desde un punto que esté en el plano. Si cogemos la altura del de aquí, no nos va a salir bien la pirámide. Si la cogemos del vértice, tampoco nos va a dar bien. Así que nosotros tenemos que coger un punto que esté en solo uno de los planos. ¿Vale? Eso cuidado, Cuidado a la hora de coger las alturas. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso la altura la podemos pillar de H. Pero también la tenemos que pillar de C, de D, de... ¿Vale? Muy bien. Levantando desde este punto, pues obtenemos el vértice. El prisma, pues el prisma lo que he explicado, ¿no? Tenemos la base, levantamos la altura, volvemos a tener los puntos, cerramos y tenemos la nueva base. Cilindro, pues nada, los sólidos de revolución, pues es lo mismo que hemos hecho antes. Nosotros tenemos que saber trazar una circunferencia en sistema isométrico. Recordad que las circunferencias en sistema isométrico se representan como elipses, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos visto antes. ¿Con qué puntos focales? Con el 3 y con el 4. ¿Vale? Nosotros tenemos el 4, tenemos el punto focal 3. ¿Vale? Hacer esto para hacer esto.
Y desde 0 para hacer este y este, ¿vale? Es decir, vamos haciendo un poquito todo. Que ya nos han enseñado antes a hacerlo del cilindro. Pues un cilindro, tenemos la altura, marcamos. Vale, lo vamos a inscribir siempre en una especie de cubo, ¿de acuerdo? También sabemos hacer un cubo. Aquí, por ejemplo, nos enseñan cómo haríamos una figura con un cubo con las 3 circunferencias según el lado, ¿vale? Y bueno, posición de una circunferencia, pues hay que tener en cuenta en qué posición está. Muy bien. Vamos ya a la representación en perspectiva caballera, ¿vale? Veis que este tema realmente vamos rápido, no, lo siguiente. Este tema realmente es bastante sencillito. Bueno, pues vamos a ver primero los principios de la representación en perspectiva caballera, ¿vale? Antes de empezar a hacerlo, simplemente vamos a ver un poquito los principios, ¿de acuerdo? Y nada, dice el objetivo de la representación en perspectiva caballera es la representación de las 3 dimensiones de los objetos en una sola vista. El objetivo es que en una sola vista nosotros podamos ver las 3 dimensiones del objeto, un poquito igual que la isométrica. El objetivo es ver todo de golpe, ¿de acuerdo? Muy bien. Por su sencillez y trazado rápido, la perspectiva caballera se emplea en toda clase de ilustraciones, pero sobre todo para realizar dibujos y croquis con cuerpos geométricos poliédricos. ¿Vale? Ese sería un poquito el objetivo. Si yo quiero hacer un dibujo de un sistema, bueno, de un cuerpo geométrico, pues si hago la caballera acabaré antes. ¿Por qué? Porque tengo 2 ejes a 90 grados y uno en oblicuo a este. Bueno, el sistema axonométrico dispone de un triedro trirrectángulo, ¿vale? Sobre cuyos planos se proyecta ortogonalmente el cuerpo que se dibuja, y ese conjunto se proyecta una vez sobre un cuarto plano cualquiera, plano del cuadro o del papel. ¿Vale? Por su parte, el sistema de perspectiva caballera es un caso particular del axonométrico, teniendo en cuenta que el plano del cuadro se hace coincidir con el plano del triedro citado. Pensad una cosa, que esto lo he dicho varias veces, pero para que quede claro. Tú cuando miras al papel, tú en teoría lo que estás mirando es un plano de proyección. Tienes los 3 planos de proyección por detrás y un cuarto que es el papel. ¿Vale? En teoría tú lo estás proyectando contra un papel. ¿Vale? Por eso habla de los 4 planos de proyección. ¿Vale? Sé que es una imagen un poquito extraña, pero tendríais que imaginar que yo estoy viendo algo en profundidad, le pongo un papel delante y calco exactamente lo que estoy viendo. Eso es una proyección, ¿de acuerdo? Eso sería la idea. Entonces, sobre el papel lo que queda escrito en 3D es lo que yo vería si yo pusiera un papel y calcase, ¿vale? Muy bien. Vale, en la figura 16 nos van a enseñar un poquito cómo sería esto, ¿vale? Figura 16, pues mirad, lo mismo que hemos dicho. Esto está a 90 grados. ¿Vale? Aquí esto está a 90 grados. Y este estaría oblicuo con un ángulo phi. ¿Vale? Pero yo lo que veo es eso proyectado en un papel. ¿Vale? Buenas, cobija, bienvenido. Muy bien, dice el eje Y es perpendicular al plano del cuadro y los planos X o Y o Z o Y. Son proyecciones sobre el cuadro. Dice, si se proyecta un cuerpo sobre estos planos, se obtienen unas proyecciones llamadas previas. Y estas, proyectadas a su vez ortogonalmente sobre el cuadro, estarían confundidas con los ejes X y Z. Sí, estos son los directos de perder cordura, chavales. Recordad que al final del directo haremos una especie de unión de mentes, ¿vale? Para ver qué leches hemos aprendido. ¿De acuerdo? A ver si hemos aprendido algo interesante. Pero bueno, yo creo que estos temas son cuanto menos entretenidos. La verdad es que bueno, está bastante entretenido. Muy bien, vamos allá. Dice, a ver esto. Dice, resumiendo, se puede definir perspectiva caballera como la proyección cilíndrica oblicua de un cuerpo sobre el plano de proyección X, 0 y Z. X, 0. Y aquí me da un poquito de rabia, pero cuando habla de Z se refiere a este de aquí abajo. Y nada,
Vamos al coeficiente de reducción. Este sí que tenemos coeficiente de reducción. Aquí, chavales, vamos a respirar hondo, ¿vale? Vamos a respirar hondo porque este sí que tiene coeficiente de reducción. De las rectas y figuras paralelas al plano del cuadro X o Z se proyectan tal y como la veríamos en verdadera magnitud, ¿vale? XZ, verdadera magnitud. Sin ningún tipo de deformación. Pero, tenemos que tener en cuenta que las que están en la línea oblicua sí que tienen un factor de reducción, ¿vale? Esas sí que se ven deformadas. Entonces tienes una parte que no se deforma y una parte que sí. Y ahí es donde tienes el problema. Dice, se denomina coeficiente de reducción del sistema y se representa por la letra mu al valor de cotangente trigonométrica, ojito al tema, del ángulo que forma la dirección de proyección. En este caso, la proyección de en el plano del cuadro, dado que de 1 a O a 1 conforman un triángulo rectángulo. El valor del coeficiente de reducción viene dado por la relación entre los catetos. Es decir, ¿veis esto de aquí? 1 o 1. ¿Veis esto? Este es un triángulo rectángulo, ¿vale? En teoría incluso tienen la misma medida, ¿vale? Es un triángulo rectángulo equilátero. Bueno, que este 1 y este 1 medirían lo mismo. Pero ¿veis este 1 que es más corto que este 1? ¿Veis que estos dos catetos en apariencia no son iguales? Eso es porque este no se ve en verdadera magnitud. Este se ve más corto. Este sí que se ve en verdadera magnitud. Este es, si mide 1, es 1. Pero este se ve deformado. Y ahí está el factor de reducción. Está comprendido por esta fórmula aquí, la cotangente del ángulo de la proyección. ¿De acuerdo? Que es la cotangente del ángulo de la proyección. Ese es el factor de reducción. Vale, dice... Si el ángulo vale 45 grados, ¿no? Cotangente 45 es igual a 1. Y dice, no hay reducción. El segmento paralelo al eje Y se proyecta sin deformación. Quotes de cerebros derretidos. Un triángulo, rectángulo, isósceles. Sí, es isósceles. Tiene dos catetos iguales. Y dos ángulos iguales. Es decir, realmente este triángulo, en verdadera magnitud, este ángulo de aquí arriba es de 45 grados y este de aquí abajo también es de 45 grados. En verdadera magnitud. ¿Vale? Por lo tanto, de 0 a 1 y de 0 a 1 mide lo mismo. ¿Vale? Lo entendemos, ¿no? Esto lo hemos entendido. Vale. Si el ángulo phi fuera menor a 45 grados, entonces la cotangente sería mayor que la unidad. Dice, el segmento real se proyecta ampliado. me he quedado ya, sí. Entonces sí, es verdad. Ahí me han empezado a patinar las neuronas, disculpadme. Si en algún momento veis que patino, no os preocupéis. Estoy recuperándome. Muy bien, básicamente la cotangente del ángulo es mayor a la unidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se vería algo más grande que la unidad. No es aconsejable hacerlo. Es muy raro, queda muy raro hacerlo, ¿vale? Y aquí nos dice que si el phi es mayor a 45 grados, dice el coeficiente de la reducción es inferior a la unidad. Y se suele usar uno que se parezca a 60 grados. Es decir, se suele usar uno donde phi, que es este ángulo de aquí, más o menos sean 60 grados. ¿Vale? Es decir, pensad que para que phi sea más pequeño, más grande que 45, tiene que estar prácticamente por aquí. Se vería muy raro, se vería francamente raro. Es decir, sería algo bastante raro. ¿Vale? Bueno, dice procedimiento gráfico para aplicar la reducción, ¿no? Pues teorema de Thales. Teorema de Thales, chavales. Sin mayor perjuicio al tema ni al copy, sería teorema de Thales. Muy bien. Dice, a partir de un punto del eje Y se construye el ángulo phi, tal y como se muestra en la figura 17. Con cualquier otra magnitud se obtiene pues trazando líneas paralelas. ¿Vale? Teorema de Thales. Muy bien. ¿Cómo proyectaríamos cosas con este sistema? Pues bueno, tenemos en este caso un
polígono que esos primeros puntos no los encuentro. Dejadme pensar un momentito dónde estarían esos primeros puntos, porque esto es 1', 2', 3', 4', 5'. Y esto es A', B', C'. ¿Cuáles son los de verdadera magnitud? Son estos. Estos son los de verdadera magnitud. Esto es real, es decir, esta figura, estas distancias son reales, ¿vale? Esta es la medida real del pentágono. ¿Vale? Sí, exacto. Entonces, nosotros, para proyectarlo, primero nos lo llevaremos al eje Z. ¿Vale? Nos lo llevamos al eje Z. Y después tendremos que abatirlo siguiendo el ángulo. ¿Vale? Como nosotros pillamos cualquier recta y la podemos transformar en el ejemplo, por ejemplo, la línea esta, la de L a L0, ¿vale? Nosotros consideramos que esta es la línea O en la que usaremos esto. Pues básicamente trazaríamos las mismas distancias, girándolo todo, ¿vale? Trazando un arco de aquí a aquí, un arco de aquí a aquí, un arco de aquí a aquí. Trazamos una paralela. Y una vez tenemos esa paralela, nos la llevamos a los puntos que nosotros queramos. Ya tendríamos 1 y 2. ¿Vale? Paralela a estas. Pam, pam. Ya tenemos 1 y 2. ¿Que queremos hacer la E doble prima y la C doble prima? Pues lo mismo. Otro arco. Nos llevamos esta paralela aquí. ¿Vale? Tenemos esto. Le trazamos una paralela a esta. Y donde corte con estas rectas, pues ya está. Tenemos la siguiente. Y así cerramos todo. Con esto, 3/4 de lo mismo. Nosotros tendríamos un ejemplo. Lo bajamos, y nada, pues 1, trazamos, 2, lo trazamos. Y así vamos haciendo, ¿vale? Dice representación de figuras planas, ¿no? Es lo que he explicado antes, ¿vale? Dice representación de un polígono en uno de los planos del triedro, ¿no? Pues es lo que hemos visto aquí, ¿vale? De cómo se haría. Es lo que os estado explicando. Dice representación de una curva, ¿no? La 19. Dice la 19 muestra un ejemplo de representación de una curva cualquiera en perspectiva caballera. Simplemente se trata de pasar, pues ¿qué vamos a hacer? En vez de pasar toda la recta de golpe, que sería muy complicado, pues vamos pillando puntito a puntito, y los vamos moviendo. Pues definimos 14 puntos, pues 14 veces. La llaman rápida, ¿vale? La llaman transformación rápida. Bueno, perspectiva caballera de la circunferencia. Aquí es donde es más complicado. Pues bueno, dice, si la circunferencia está en el plano, no hay complicación, pues su trazado es circular de un radio dado. Es decir, si está en un plano, pues simplemente dibujas la circunferencia y ya está. Si la circunferencia está en el plano X0, Y, pues por ejemplo, dice la proyección directa es una elipse que se define con dos diámetros de conjugados A' y B'. A', ¿vale? A' y B'. Es paralelo al eje X y tienes N y M. ¿Vale? Por ejemplo, tendrías esta, ¿lo veis? Fijaos una cosa, siempre que proyectamos circunferencias, encontramos elipses, ¿vale? Y por lo tanto podemos decir que cualquier elipse es una circunferencia proyectada. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto nos trazaría un poquito qué pasos habría que seguir para irnos llevando los puntos. Otra forma, no lo tenéis muy claro, es que una circunferencia no deja de ser un conjunto de puntos. Entonces nos podemos ir llevando punto a punto. ¿Cómo nos llevaríamos cuerpos sólidos de un sitio a otro? Pues nada, un prisma, por ejemplo, dice en general, y a la hora de representar un cuerpo regular, el principal problema radica en el trazado de la base. ¿Por qué? Porque la base tiene un coeficiente de reducción, ¿vale? Tiene descuento en la seguridad social la base. La altura no, la altura es en verdadera magnitud, ¿vale? Porque está en uno de los planos. ¿Cómo la sacamos? Pues como hemos sacado antes el hecho de sacar este polígono. Nosotros tenemos nuestro polígono en verdadera magnitud, lo pasamos al eje, al eje YX y a partir de ahí lo levantamos, ¿vale? A partir de ahí le ponemos la altura, pam, 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 y lo sacamos todo, ¿de acuerdo? En este caso, fijaos que en vez de poner aquí detrás el polígono, lo ha puesto por delante y lo ha proyectado, pero ha usado la misma técnica, ¿de acuerdo? Es decir, no se ha complicado mucho. me encanta el Homero que me habéis pasado, chicos. Es muy bonito. Ahora después lo pongo.
Es un poquito lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Ha ido pasando todo el polígono al punto. Cilindro. ¿Cómo haríamos el cilindro? Pues más o menos como lo hemos hecho antes. Si el cilindro, mirad, si el cilindro tiene la parte de la circunferencia en el plano, está muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí solo tenemos que llevarnos la circunferencia al nuevo punto y volver a trazarla. Y después, por las tangentes exteriores, trazar las aristas. Y ya lo tendríamos hecho. Final del problema. Y en caso de que nosotros pues, lo tengamos con las bases en el plano YX, pues nada, lo mismo de antes. Tenemos que coger la circunferencia, trasladarla, conseguir sus puntos focales y a partir de ahí hacerla, dibujarla, subirla y volver a hacerla arriba. ¿De acuerdo? No es más complejo que eso, pero bueno, tiene su tarea. ¿De acuerdo? Y bueno, ya estamos este mini tema, pero que ha sido tan duro, ¿vale? No os preocupéis. Dice conclusión, en este tema se han descrito algunas técnicas de representación en perspectiva, entendiendo cómo la representación de un campo, tal y como aparece ante un espectador. Se han explicado distintos tipos de desarrollo, tanto en perspectiva isométrica como en perspectiva caballera. Dice, hagamos un bis. Va, me parece bien, muy bien. Vamos a despedirnos igualmente para la gente de YouTube, como siempre hacemos. Más que nada porque cada tema queda por separado. Muy bien. Bueno, para la gente que se ha quedado hasta aquí, hasta el final del tema, muchas gracias por haber seguido el temario. Y nada, ya vamos por el tema número 23. Recordad que son 71 temas y que vais bastante bien. ¿De acuerdo? Así que bueno, nada, si os ha gustado el tema, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nada, nos vamos viendo aquí en el próximo vídeo de Mar de Curiosidad. Muchas gracias y buena prueba.